amigos testigos de Jehová y público en general. Un saludo afectuoso a todos el Servicio de Fuerza de la Soriana y al público testigo de Jehová que está viendo mi video. La vez pasada subí un video mostrando cómo la Watchtower, la organización de Jehová en la tierra, pide ayuda a la organización de Satanás, la bestia salvaje de Apocalipsis o de Revelación 13:1, y le pide ayuda para que sus edictos, sus acuerdos en Asamblea General se respeten. Específicamente toqué el tema de la aprobación que hizo las Naciones Unidas en 1948, aprobando la Declaración Universal Internacional de Derechos Humanos, que constaba de una serie de artículos, y que una de ellas, el artículo 18, garantizaba el derecho de las personas y de las organizaciones religiosas a hacer su proselitismo religioso. En el caso de los individuos, el derecho de pertenecer y asociarse a un credo, a una religión, a un culto que ellos deseen, sin que nadie se los limite, que era un derecho ahora fundamental, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el derecho del individuo de pertenecer a una religión, a un culto, a una creencia, de afiliarse a ella, y que las organizaciones religiosas también tienen ese derecho como organización, como corporación en conjunto, como empresa, de hacer proselitismo, hacer su campaña de evangelización alrededor del mundo, crear sus iglesias, sus salas de asamblea, sus órdenes de reino, en caso de los testigos de Jehová, de poder diversificarse por todo el mundo para hacer proselitismo religioso de sus creencias, y que nadie tiene el derecho de limitar a la organización religiosa a hacerlo, ni confiscar sus bienes religiosos que tengan en todo el mundo, y que tampoco los miembros sean perseguidos o encarcelados por pertenecer, por ejemplo, a una religión determinada. En este caso, pertenecer a la Watchtower Bible and Tract Society como la organización de Jehová, como la única religión, entre comillas, la religión verdadera, y poder afiliarse a ella y ejercer su libertad religiosa de pertenecer a esa religión, y que nadie podría limitarlos, ni perseguirlos, ni confiscarles sus bienes religiosos de ningún país del mundo, y que era un derecho fundamental internacional aprobado por la ONU, de los derechos humanos de las personas, de ejercer la libertad de pertenecer a una religión, a una creencia, y también, como dije, cualquier agrupación religiosa pueda también expandirse por todo el mundo para hacer sus prédicas, para captar gente para su rebaño, para su religión, para hacerla crecer, y también para que se proteja y sus bienes materiales sean intocables, que no sean susceptibles de ser confiscados por el hecho de ser una religión determinada, y que esto era un derecho fundamental de las organizaciones religiosas, el ejercer su proselitismo religioso por todo el mundo, hacerlo internacional, poder construir sus iglesias, sus salas de asamblea, sus órdenes de reino, sus casas de Betel, o como se quieran llamar, templos, iglesias, y que debe respetarse la propiedad de esos bienes religiosos que son intocables, que es parte de la libertad que tienen las empresas religiosas o organizaciones religiosas de ejercer su proselitismo religioso libremente por todo el mundo. De eso se trata. Y la Watchtower vio con buenos ojos, pues, en 1948, y vio muy beneficiosa que la ONU, la bestia salvaje, la Organización de Satanás, aprobara algo que a la Watchtower le beneficiaba, acogerse para proteger sus riquezas terrenales en todo el mundo, que no les confisque sus bienes, sus salas de asamblea, sus órdenes del reino, sus haciendas, sus imprentas, etcétera, etcétera, y que no sean perseguidos porque están ejerciendo su libertad religiosa y proclamándola a través de literatura que pudieran estar imprimiendo en cada país que ellos quisieran. Y que de eso se trataba, el derecho humano a la libertad religiosa, que era ahora un derecho fundamental del individuo, aprobado por la Organización de todas las Naciones unidamente, la ONU. La bestia salvaje de Satanás sería lo que supuestamente Dios va a destruir en Armagedón,
porque representa el imperio comercial y político de la Tierra, y que de nada beneficioso se podría obtener supuestamente de ella. Y ahora vemos que la Watchtower sí aplaude, pondera esta aprobación, lo considera acertada, esta aprobación de la bestia salvaje de revelación, que es la organización de Satanás en la Tierra, y que ahora resulta que la Watchtower aplaude una aprobación que hizo la organización de Satanás, la bestia salvaje, la ONU, en 1948, cuando aprobó estos derechos fundamentales internacionales de los derechos humanos de los individuos, y que vemos en la siguiente revista que voy a presentarles a ustedes, que van a ser dos, donde la Watchtower pondera a la ONU y se acoge esta aprobación que hiciera las Naciones Unidas, la ONU, y que la Watchtower se acoge esa aprobación de esa Declaración de Derechos Humanos para protegerse ella misma de la persecución religiosa que pudieran sufrir los testigos de Jehová en todo el mundo. Y en este caso sí, se acoge a una disposición, a una declaración aprobada por la bestia salvaje, la organización de Satanás. Qué curioso, ¿no? Cuando le conviene, ahí sí, la bestia salvaje es beneficiosa, la organización de Satanás es beneficiosa, y la Watchtower se acoge a un edicto, a una disposición que se llama la Declaración de Derechos Humanos, que aprobó la bestia salvaje, la organización de Satanás, la ONU. Y ahí sí que ya no es Satanás, que no sirve para nada, que va a ser destruida, no. Cuando da algo que le conviene a la Watchtower, no importa, hasta el mismo diablo se toma sus aprobaciones del mismo Satanás. El diablo de la organización de Satanás la prende, la agarra con fuerza para decir: qué buena, esta resolución de la ONU nos favorece a nosotros y debemos acogernos a ese declaratoria de derechos humanos fundamentales que la organización de Satanás ha aprobado en 1948, cuando se aprobó esta Declaración de Derechos Humanos de Libertades Religiosas. Yo me conviene eso porque yo soy una religión religiosa, dice la Watchtower, me conviene eso, y bravo, pues, muy bien la ONU, muy bien la organización de Satanás, la bestia salvaje, que ha dado aprobado algo que a nosotros los hijos nos conviene, y ahí sí la bestia salvaje sirve. Muy bien, gracias, señores ONU, gracias, muy bien, la organización de Satanás ha hecho algo bueno por Jehová. Ahora resulta pues que Satanás resulta siendo amigo de Jehová Dios y lo ayuda. Lo ayuda para que no le confíe su vida ni lo persigan a los testigos. Qué bueno es la organización de Satanás, la ONU, la bestia salvaje, qué buenos son. Y la Watchtower no duda en darle la mano a la ONU y decir: bien, caracho, qué buena aprobación de derechos humanos fundamentales de libertades religiosas del individuo. Y ahí la Watchtower feliz y contenta. Veamos pues, para recordar, dos atalayas. La primera es, haciendo mención de lo que pensaba la Watchtower de la ONU, que ya lo puse en un video anterior, que vuelvo por repetir para recordarlo, y pues otra más que tiene que ver, que no lo puse, que cómo la Watchtower pondera a la ONU y de qué consiste eso que la Watchtower considera la libertad religiosa. Veamos pues esto para concluir. Como ya habíamos visto en otro video que había subido, vamos a revisar nuevamente esta atalaya del 15 de septiembre de 1984. En la página 15, párrafo 1, la sociedad Watchtower nos dijo lo siguiente: no, la ONU no es una bendición, aunque el clero religioso de la cristiandad y los rabinos del pueblo judío pidan en oración que la bendición del cielo esté sobre esa organización, es realmente la imagen de la bestia salvaje, que es la organización política y comercial visible del Dios de este sistema de cosas, Satanás el diablo. Así que la ONU será destruida pronto junto con esa organización bestial. La Watchtower nos estaba diciendo que la ONU iba a ser destruida en el Armagedón, que es la organización de Satanás, el diablo, que es la bestia salvaje mencionada en Revelación capítulo 13, versículos 1 al 18. Que nada beneficioso podría salir de ella, que no es una bendición que exista la ONU, sino una desgracia, una calamidad. Pero realmente, ¿será cierto que la ONU no puede salir nada bueno de ella y que la Watchtower no podría tomar nada de ella porque es la organización de Satanás, la bestia salvaje de Revelación, y que uno no debería tener ningún contacto, ninguna relación, ni tomar nada de bueno que pudiera emanar de ella, de la bestia salvaje?
la organización de Satanás? Veamos si es cierto o no con el siguiente artículo de la revista de la Atalaya que muestro a continuación. Veamos pues, amigos, si realmente nada beneficioso se podría obtener de la bestia salvaje, la ONU, tal como nos acaba de decir la Watchtower. Resulta curioso ver en el año de 1997 a la Watchtower publicar en su Atalaya de fecha 1 de febrero de 1997, en la página 3 que vemos en pantalla en este CD-ROM, cómo la Watchtower pondera a la ONU de la siguiente manera. Veamos pues cómo pondera a la bestia salvaje la ONU, la organización de Satanás, por parte de la Watchtower, cómo la pondera. Veamos si realmente nada beneficioso podría salir de la ONU, de la bestia salvaje. Y resulta curioso leer lo siguiente. ¿Qué se puede decir de la libertad religiosa? La libertad que más viva controversia suscita quizás sea la libertad religiosa, la cual se define como el derecho de una persona de abrazar y practicar la fe de su elección. Se define como el derecho de una persona a abrazar y practicar la fe de su elección. Recordemos esta frase. ¿Qué cosa es la libertad religiosa? Es el derecho de una persona de abrazar y practicar la fe de una fe de su elección. De abrazar y practicar la fe de su elección. Y el derecho también de abandonar esa fe de su elección. Si uno abraza una fe, también tiene derecho de dejarla si esta religión que él ha elegido no le satisface, sus doctrinas no son satisfactorias, tiene también el derecho de desabrazarla, abandonarla para irse a abrazar otra diferente de su elección. Sigamos leyendo. Y la WhatsApp dice acá, pues, y menciona a la bestia salvaje de una forma positiva, diciendo, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la bestia salvaje, la organización de Satanás, las Naciones Unidas, toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, derecho que incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia. Derecho que incluye la libertad de cambiar de religión o creencia. Repito esto nuevamente. Es el derecho del individuo de cambiar de religión o de creencia. Es decir, una persona puede dejar de ser católico para ser testigo de Jehová. Y también tiene el derecho de dejar de ser testigo de Jehová porque no le convence esta religión e irse a otra o volver a la católica. Puede tener el derecho de cambiar de religión un testigo de Jehová para irse a otra religión. Este derecho universal incluye la libertad de la persona de cambiar de religión o de creencia porque ya no cree en ella, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, es decir, como hace la Watchtower como organización, su libertad como organización de manifestar su religión o creencia por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Muy interesante el artículo 18 de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos proclamada por la bestia salvaje, la organización de Satanás, las Naciones Unidas. Y la Watchtower menciona lo beneficioso que fue esta aprobación de esta Declaratoria Universal de Derechos Humanos por parte de la bestia salvaje, la organización de Satanás. Y la invoca que el derecho de la persona de ejercer el proselitismo religioso, de afiliarse a cualquier religión que le venga en gana, y también de salirse de ella si le da la gana. Y continúa diciendo, por supuesto, sería de esperar que toda nación que vele genuinamente por sus súbditos conceda dicha libertad. Proclamada por la bestia salvaje, la organización de Satanás, la ONU. Por desgracia, no siempre sucede así, dice. La religión toca los sentimientos más profundos de mucha gente, como comenta The World Book Encyclopedia. Algunos estados se hallan estrechamente vinculados a una religión determinada y consideran a los miembros de otras confesiones una amenaza para la autoridad política. Es posible también que las autoridades vean la religión como un elemento lesivo para la política porque puede poner la fidelidad a Dios por encima de la obediencia al Estado. Por tales razones,
hay estados que imponen restricciones al ejercicio de la religión, otros desaprueban por completo la práctica de cualquier fe, y no faltan los que, aunque afirman ser defensores de la libertad de culto, mantienen un estricto control de toda actividad religiosa. Y sigue explicando ejemplos como México y otros países en la que se imponía un control estricto a la religión católica, por ejemplo, y que la Iglesia Católica pertenecía al Estado y que el Estado era dueña de los cultos, de las iglesias, etcétera, etcétera, pero que esto fue abolido después con el tiempo y se cambió esta restricción que tenía la Iglesia Católica en una enmienda constitucional de 1991, etcétera, etcétera. Bueno, esta parte acá no me interesa considerar tanto, sino lo que la Guastalla nos dice acá, pues, cómo pondera a la ONU, a la organización falsa de Satanás el Diablo, la gran atino de haber aprobado esta Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas, la bestia salvaje, la organización de Satanás, y la pondera, y ya saca a colación el artículo 18 de la Declaratoria Universal de Derechos Humanos. Este artículo 18 dice que el individuo tiene derecho a ejercer una religión, su libertad de escogerla y de cambiar de religión o de creencia, sin que lo cataloguen de apóstata, de un hereje. Y tiene derecho de irse porque es el derecho constitucional de una persona, que no se le llame apóstata porque cambió de religión, porque es su derecho constitucional, es un derecho universal, de los derechos humanos, proclamada por las Naciones Unidas, la ONU, la bestia salvaje, la organización de Satanás, que la Watchtower defiende acá, porque la Watchtower se apoya en esta declaratoria para ejercer su proselitismo religioso en todo el mundo, tener sus congregaciones, sus salas de asamblea en todo el mundo, y que no los persigan, que no los censuren, que no les clausuren, que no les expropien sus bienes, que no persigan a sus miembros de Jehová. Y se apoya en esta Declaratoria Universal de la ONU, de los Derechos Humanos, de la organización de Satanás, de la bestia salvaje, porque considera que es atinada esta declaratoria. O sea, entonces es beneficiosa las declaraciones que emanan de la bestia salvaje de la organización de Satanás, y la Watchtower acepta esta declaración, esta aprobación que ha hecho la bestia salvaje de Satanás, y se apoya en Satanás el Diablo para ejercer sus derechos al proselitismo religioso como organización Watchtower por todo el mundo, para que no los persigan, no los confisquen sus bienes, no persigan a los testigos de Jehová, no los metan presos. Y se apoya en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclamó la ONU, la bestia salvaje, la organización de Satanás. Entonces, es mentira que nos dijeron que nada beneficioso se puede tener de la ONU, como acabamos de leer, y que va a ser destruida por Jehová Dios en el Armagedón. La bestia salvaje, la ONU, y así nos enseña la Watchtower, que va a ser destruida por Jehová Dios en el Armagedón, porque nada bueno podía obtenerse de ella. Sin embargo, acá se contradicen, y sí, dice que muy bueno fue esto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue proclamada por la bestia salvaje, la Organización de Satanás, las Naciones Unidas. Entonces vemos una contradicción tremenda. Estas dos revistas de la Atalaya, la primera recordando el primer video que subí con respecto a la ONU, cómo la Watchtower criticaba a la ONU, que va a ser destruida, que representa al poder político y comercial del mundo, que es la organización de Satanás en la tierra, mientras la Watchtower era la nación de Jehová, la ONU era la organización de Satanás, el diablo, es la bestia salvaje de Revelación 13:1, y que de nada bueno podríamos obtener de ella, porque es de Satanás el diablo, y de Satanás el diablo no puede salir nada bueno, que todo es malo, ¿no? Pero con el paso del tiempo la Watchtower empieza a reflexionar que esa organización de Satanás, la bestia salvaje, la ONU, había ya años antes proclamado en Asamblea General de la ONU, había aprobado la Declaración Fundamental Internacional de Derechos Humanos. Se fue aprobado con diversos artículos. Y se había acordado pues que eso había aprobado pues en 1948, cuando estaba la viuda del presidente Roosevelt ahí leyendo todos los artículos en las Naciones Unidas de esta Declaración Fundamental Internacional de Derechos Humanos, y fue aprobado con aplausos y laudes en toda la Asamblea General, y todo fue aprobado para que se cumpliera en todo el mundo. Porque en esta declaratoria, en el artículo 18, se protegía el derecho de los individuos de ejercer una religión, y algo más, como hemos visto, el derecho de salirse de ella también.
Este es el punto, amigos de Jehová, que yo quiero tocar. La Watchtower tiene que respetar cuando un testigo de Jehová, por discrepancia o por no estar de acuerdo con una doctrina o con las nuevas luces más brillantes de la Watchtower, se opone a esas nuevas luces más brillantes o no está de acuerdo con las enseñanzas de la Watchtower, que antes creía que eran la verdad y por el cual él se hizo miembro, testigo de Jehová, con sus propias patitas entró al salón del reino. También derecho constitucional no solamente es ejercer el derecho de pertenecer a una religión, sino también el derecho de largarse de ella para irse a otra sin que lo etiqueten de un vil apóstata. Cuando la Watchtower persigue a sus disidentes, sobre todo a los que no creen sus doctrinas más, porque han descubierto que no se apegan a la Biblia y se van, la Watchtower los expulsa como si fueran apóstatas asquerosos, como si fueran espantapájaros, leprosos, y les ordenan a sus miembros no dirigirle la palabra, ni saludarlos con un hola, ni recibirlos en sus casas, porque representan el mal. Son instrumentos de Satanás el diablo, porque han dejado la Watchtower para irse a otra religión o ejercer su religión libremente, independientemente, cualquiera de las posibilidades que el disidente escoja. Pero los derechos fundamentales, el artículo 18 de la Declaratoria de Derechos Humanos, por el cual la Watchtower se acoge, que es la libertad religiosa, también incluye el derecho del individuo, como hemos visto bien claramente, el derecho de cambiar de religión sin que nadie se lo cohíba, sin que nadie se lo restrinja, ni que nadie se lo critique, ni que nadie lo persiga por ello, ni lo tachen de un vil asqueroso apóstata y que ordenen no hablarle, una persecución en silencio con un ostracismo total que practica la Watchtower. La Watchtower se apega al artículo 18 para protegerse ella de ser perseguida o ser etiquetados ellos de ser una organización peligrosa o ser una organización hereje, que le pueden catalogar o señalar o etiquetar como una organización hereje por parte de otra religión, para que la persigan, la clausuren, la callen, los persigan, les clausuren sus locales o se los confisquen. Eso está prohibido por la Declaración Universal Fundamental de Derechos Humanos. La Watchtower se acoge a eso. No me puedes clausurar, no me puedes perseguir, no me puedes catalogar de una organización religiosa hereje que se ha apartado de la religión católica y vamos a perseguirlos, vamos a destruirlos, a quemar sus locales, nada de eso. Está prohibido. Es la libertad religiosa. Pero la Watchtower, cuando le conviene, viola los derechos fundamentales de ese mismo artículo 18 que dice que el individuo tiene derecho también de salirse de su religión si le da la gana para irse a otra porque ya no le convence o ya no cree en la que escogió ser miembro. Y por eso se va, porque no cree más en su doctrina, porque son tan cambiantes que se prenden y apagan su doctrina, que tienen fecha de caducidad, que tienen fecha de expiración y se van cambiando por otras diferentes. Entonces, la persona ya no quiere ser testigo de Jehová y se larga. No cree su doctrina, las objeta, las cuestiona. Y la Watchtower, en vez de decirle, tienes toda libertad de irte de la misma forma que entraste con tus propias patitas, te puedes ir con tus propias patitas a buscarte otra religión que te convenza más, sin necesidad que yo te tenga que etiquetar de apóstata, expulsarte como un vil apóstata y perseguir al apóstata por medio de un ostracismo. Porque el ostracismo también es una forma de persecución en silencio. No le hablen, no lo saluden, no lo reciban en sus casas, señálenlo como un asqueroso traidor. Eso es persecución religiosa también. Aquel que se va y ordenan a los demás que no le hablen y lo tratan de destruir. Eso es violar el mismo artículo 18 que hemos leído, el derecho fundamental del individuo de largarse de la religión a la cual él pertenecía. Es su derecho, sin que nadie le persiga. Entonces la Watchtower está obligada, bajo el acuerdo, que ella se apoya, que ella misma reclama y se ajusta para protegerse, ella debe también obedecer el hecho
de que cualquier miembro de la organización que no cree en sus doctrinas se le dé carta libre para que se vaya y no se le condene al ostracismo, no se le rechace, no se le ordene a los miembros a que no le hablen, que no elijan la palabra, que se le respete por su derecho de tener libre elección de religión, de creencias. De eso se trata los derechos fundamentales del individuo. Son un derecho humano de poder cambiarse de religión sin que nadie lo etiquete de apóstata. De eso se trata. Cuando la Watchtower limita y restringe a los testigos de Jehová de salirse a la Watchtower y los expulsa porque no quieren estar más en ella, porque no creen sus doctrinas falsas cambiantes, la Watchtower, para silenciarlo y para que nadie se entere de lo que él duda, porque de eso se trata, es ordenar a los miembros que no lo saluden, ni conversen con él, ni le digan la palabra. ¿Por qué? Porque la Watchtower teme que el testigo de Jehová escuche cuáles son las dudas del expulsado, del supuesto apóstata. Entonces el mejor modo para que no se enteren de cuáles son sus dudas, ordenan a los miembros a rechazarlo, lo condenan al ostracismo, lo condenan al olvido, a ignorarlo como si fuera un fantasma, como si no existiera. Eso es persecución religiosa en silencio. Es perseguir al que abandona la Watchtower, no permitiéndole ejercer su derecho fundamental humano aprobado por la ONU en el artículo 18, por el cual la Watchtower también no duda en echar mano para cuando quieran atacarlos a ellos, diciendo y pronunciando este artículo 18, que ellos tienen derecho fundamental de ejercer su libertad religiosa. Pero cuando se trata del individuo, del miembro de Testigo de Jehová, a ellos no les permiten ejercer y tomar y enunciar el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos, que ellos también deberían recordar de la Watchtower, el artículo 18, que dice también que es parte de la libertad religiosa el abandonar la religión que él está porque no cree más en ella o porque quiere irse a otra religión. Es su derecho fundamental, aprobado por la ONU en Asamblea General en 1948, por la cual la Watchtower se agarra también, cuando le conviene a ella. Pero cuando se trata del individuo que quiere dejarlos a ellos, a la Watchtower los persigue con un ostracismo, ordenando a sus miembros que no le hablen, que no lo reciben en su casa, que no le digan un hola. Eso es persecución religiosa en silencio. Es una forma de persecución religiosa que la Watchtower está violando el derecho de libertad del testigo de largarse de esta religión de porquería si le da la gana. Es su derecho. Al igual que él entró con sus propias patitas al salón, él puede retroceder y largarse. Es su derecho. Es el poder que él tiene de irse, largarse. Y la Watchtower tiene que aceptarlo, porque es su derecho fundamental. Es decir, si no estás de acuerdo, Franco, de la Watchtower, te deseamos mucha suerte en la región que te vayas, no te vamos a odiar, te vamos a saludar igualito, te vamos a respetar, porque es tu derecho humano de discrepar. Y la Watchtower ha reconocido en la atalaya del 15 de julio de 2013, en la edición de estudio, decir que ellos se han visto en la necesidad. Está en la atalaya del 15 de julio de 2013, amigos. Cuando la Watchtower comienza a aplicar los nuevos cambios de entendimiento con respecto a quién se escapa fiel y secreto, la Watchtower ha tenido que reconocer que ellos han tenido que ajustar sus propios entendimientos o sus propias ideas, sus propios pensamientos personales que ellos habían comprendido mal. La cuestión del esclavo fiel y secreto, que ellos entendieron así, que pensaron que era así, y creyeron que era así, y ahora hemos meditado mejor y pensamos que es así. Es decir, que los testigos de Jehová reconocen, la Watchtower reconoce que los alimentos que se dan en la lista de atalaya son los propios pensamientos, las propias ideas de un grupo de personas que se llama el esclavo fiel y secreto, que no son de Dios, que son sus propios pensamientos, sus propias elucubraciones, sus propias interpretaciones personales de lo que ellos estudian de la Biblia, que no tienen nada que ver con Dios. Y por eso se ha visto la necesidad de meditar un poco más, pensarlo mejor, y hemos pensado que lo que habían pensado antes no estaba bien, sino que había que cambiar por esta forma de pensar ahora de ellos, que no tiene nada que ver con Dios. Y si no tiene nada que ver con Dios, no hay apostasía hacia Jehová Dios. Y por lo tanto, el término apostasía no puede aplicarse aquí porque nadie está apostatando de Dios de ninguna manera, puesto que la Watchtower reconoce en esta atalaya del 15 de julio de 2013 que ellos se han tenido que cambiar su entendimiento de 15 de claro y secreto porque habían antiguamente creído, pensado mal, y después de analizar nuevamente este asunto, ellos
han llegado a la siguiente conclusión, que mejor sería así la explicación. O sea, son entendimientos de hombres. La Watchtower reconoce que sus alimentos han tenido que ser ajustados porque entendieron ellos mal. Fueron sus propios entendimientos de hombres imperfectos, no inspirados, con errores, con limitaciones humanas, que les hicieron dar una comprensión que finalmente estaba mal y que han tenido que cambiar su doctrina porque ahora lo han meditado mejor, lo han analizado mejor. Ellos han llegado a la conclusión, una nueva conclusión, que el fiel y discreto es esto y el otro. Y hemos visto los cambios que se dieron con respecto al esclavo fiel y discreto. ¿Quién es? De Mateo 24, 45 al 47, está en esta tarea del 15 de julio de 2013, en donde la Watchtower reconoce que fueron sus malas interpretaciones personales de este asunto. Y aquí no era nada de Jehová, nada de Jesucristo. Entonces no hay apostasía. Nadie puede apostatar, hacer un hereje de pensamientos de 8 hombres que pensaron mal y que reconocieron que fueron pensamientos errados. Entonces, acá no hay ningún delito contra Jehová Dios, sino que simplemente los testigos de Jehová de ahora que quieren irse a la Watchtower ya no creen los alimentos de 8 hombres que reconocen que son sus propias ideas, sus propias interpretaciones personales con errores y limitaciones humanas de lo que ellos entienden de la Biblia y lo publican. Entonces, al igual que son hombres imperfectos, yo también soy hombre imperfecto, tengo derecho a discrepar de hombres imperfectos con limitaciones humanas que no están inspirados por Dios, que son sus propias ideas y pensamientos, lo que publican en la Atalaya. Entonces, ¿estoy apostatando o estoy discrepando de ideas de hombres como yo imperfectos que no están inspirados por Dios con limitaciones humanas? Y ese es mi derecho. Entonces me largo de esa religión porque lo que publican son las propias elucubraciones, sus propias interpretaciones personales de 8 sujetos que no se han creado por Dios, que tienen limitaciones humanas y así lo han reconocido ya en varias veces. Entonces yo tengo el derecho, como derecho fundamental, de discrepar con ellos porque ellos no están inspirados por Dios, como tampoco lo estoy yo. Entonces tengo el derecho a discrepar de ellos, porque sus elementos son de hombres imperfectos, no inspirados, y por tanto no estoy apostatando ni soy un hereje contra Jehová Dios, porque estos elementos no son de Jehová Dios ni de Jesucristo, sino son de hombres imperfectos con limitaciones humanas, no inspirados. Y lo dice la Watchtower, que no están inspirados por Dios. Entonces uno tiene derecho a discrepar de hombres como uno, imperfectos con limitaciones humanas. De eso se trata. Entonces cuando uno discrepa y se va de la Watchtower porque no creen en alimentos de 8 hombres, de 8 babosos, que se hacen llamar como el cuerpo gobernante, y que al final, cuando tienen que cambiar su doctrina, reconocen que entendieron mal las interpretaciones que habían dado en el pasado, que habían tenido que revisar nuevamente lo que habían dicho antes y que se han dado cuenta que estaba mal, que había que ajustar todo. Entonces muestra pues, que no están inspirados por Dios, porque Dios no va a dar alimentos errados, equivocados, que necesitan ajustarse después, ¿no? Dios es la verdad, Salmo 31:5, y Jesús también la verdad, Juan 14:6. No puede dar alimentos con fecha de expiración que tienen que revisarse y cambiarse. Eso demuestra que son alimentos de hombres imperfectos, no inspirados con limitaciones humanas. Entonces uno puede tener el derecho de discrepar de 8 hombres que son como uno imperfectos, no inspirados con limitaciones humanas. Es mi derecho. ¿Por qué tengo que empezar como ellos? No, pues no estoy de acuerdo con cómo ellos han interpretado la Biblia, lo que ponen acá en la Atalaya. Y no tiene por qué ponerme de apóstata porque discrepo de 8 hombres no inspirados por Dios, con limitaciones humanas, con errores en sus doctrinas. Entonces, uno de los derechos fundamentales que hemos leído perfectamente de la Declaración de Derechos Humanos es el derecho del individuo de dejar una organización y cambiarse, dice el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos. El derecho de abandonar y cambiar de religión. Entonces no puedes ordenar que no me hablen, que me condenen al ostracismo total, al rechazo, porque eso es persecución religiosa. Y entonces, si la Watchtower persiste con eso, sería bueno también hacerle una denuncia a la Watchtower, todos los que son los mal llamados apóstatas, que discrepan de la doctrina de 8 hombres no inspirados por Dios, con limitaciones humanas, imperfectos, y que la Watchtower, por no opinar igual que esos 8 babosos, esos 8 sinvergüenzas que se llama el cuerpo gobernante, los quieren a uno sepultar y condenarlo al ostracismo total, al rechazo, al olvido. Eso es persecución religiosa para el disidente, el que se quiere cambiar de religión, que es parte del derecho fundamental humano que se aprobó en la ONU, que aprobó la bestia salvaje, la Organización de Satanás del Diablo, la ONU, la aprobó, y la Watchtower se agarra a ese artículo cuando le conviene, cuando le afecta a ella, pero cuando ella comete el delito de violar el derecho humano del mero que se quiere largar y cambiar de religión, la Watchtower se olvida que también ese artículo por el cual la Watchtower se acoge cuando le conviene, también dice que el individuo tiene derecho de cambiar de religión y que no lo persigas por eso. Pero la Watchtower persigue el que
claudica, el que abandona, el que no acepta las doctrinas de 8 hombres que no están inspirados por Dios, que no son doctrinas de Jesucristo ni de Jehová, sino de hombres imperfectos, y los llaman apóstatas, que no hay que dirigir la palabra ni hablarles, que son como espantapájaros, como si fueran leprosos. Eso es persecución religiosa. No permitir que uno abandone dignamente una religión y se vaya con sus propios pies, se largue, igual como entró a la organización libremente, igual tiene derecho a retroceder y largarse, porque ya no cree en ella. Es parte del derecho, están ahí en el artículo 18, la libertad de abandonar y dejar una religión, sin que nadie te ponga una etiqueta de apóstata, porque eso es apostofobia. Es como si fuera pues homofóbico. La Watchtower es apostafóbica. La Watchtower es apostafóbica, odia a los apóstatas, a los mal llamados apóstatas, que abandonan sus doctrinas chatarra, sus doctrinas falsas, cambiantes, con fecha de expiración, que se paran cambiando a cada rato, y porque abandonan sus doctrinas de basura, lo quieren catapultar, lo quieren mandar al ostracismo, porque es un apóstata de 8 babosos, sinvergüenzas, que han tomado la posición de Jesucristo indebidamente. Entonces, los testigos de Jehová, que son rechazados y son expulsados por supuesto pecado de apostasía, la Watchtower está violando el artículo 18 de los derechos humanos de la ONU, que la Watchtower también se prende de ella cuando le conviene, de ese artículo, que dice que el individuo tiene el derecho de ejercer una religión libremente, como también de salirse de ella sin que nadie lo catalogue de apóstata, ni que lo ordene, que no le hable, que lo persiga. Porque la persecución religiosa no solamente es perseguirlo para matarlo, sino también es ordenar que lo conviertan en invisible al sujeto, que no lo saluden, que no existe, que se lo ven como si no existiera. Eso es persecución religiosa. Y los testigos de Jehová, que son expulsados porque no creyeron en la Watchtower y porque quieren cambiarse de religión, porque ya no creen en ella y quieren pasarse a otra, o quieren estar libremente, independientemente, creyendo en Dios por su cuenta, es un derecho fundamental que nadie se lo puede censurar ni vetar. Si un testigo de Jehová dice, me voy a la Watchtower porque no creo más en sus doctrinas, y se larga, la Watchtower no tiene derecho ni de expulsarlo, ni tiene derecho de etiquetarlo de un vil apóstata, porque eso es violar el derecho del individuo que está consagrado con esta aprobación fundamental de los derechos humanos de la ONU, que es una obligación de los países, todos, de acatar, de obedecer, y de no violar los derechos humanos fundamentales del individuo, de cambiarse de religión si le da la gana, sin que nadie lo mire mal, nadie lo deje saludar, porque tiene derecho de pensar independientemente y decir, no tengo que estar en una religión que ya no quiero más que sea la verdad. Que me he engañado años con falsa profecía de fin del mundo, con doctrinas falsas, cuando me decían que la gran tribulación había pasado en 1914, ahora me dicen que va a ser para el futuro, cuando me habían dicho que la gran tribulación, que Jesús había venido por segunda vez en 1914 y que estaba acá en forma invisible, presente, pero ya había llegado por segunda vez. Ahora me dicen que está para el futuro, para después de la gran tribulación, en fin, tantas doctrinas cambiantes, que la separación de ovejas y cabras había empezado durante la segunda parucía invisible de Jesús en 1914, y que de ahí empezó la separación de ovejas y cabras. Quienes aceptaban el mensaje eran las ovejas, quienes rechazaban eran las cabras, y ahora me dicen que está para el futuro todavía, cuando Jesús vuela por segunda vez al nuevo cielo con todo poder y gloria. Entonces, tantos cambios de doctrina y tantas falsedades y tantas marchas y contramarchas, decidió la Real Organización que ya no creo más en ella, en sus verdades, por esto que tienen fecha de inspiración, se van cambiando, y me demuestra que Jesús no lo está guiando, porque Jesús no puede estar dando alimentos cambiantes a cada rato. Eso es para un idiota que crea eso, ¿no? Para un estúpido que crea que Jesús tiene que dar cambios a cada rato, dejando a Jesucristo como un mentiroso, cuando Jesús es la verdad. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad es inmutable, incambiante, siempre la misma, ayer, hoy, mañana y siempre, no puede estar cambiando cada rato. La verdad es Jesucristo en la atalaya, con nuevas doctrinas. Entonces, Jehová dice, ya no creo más en esta religión falsa, que me han mostrado que son los falsos profetas, han dado fechas falsas de fin de mundo, me han cambiado la inspección que hizo Jesús en su templo espiritual, que se dijo que fue en 1918, ahora me dicen en 1914, lo cambian así límbicamente, entonces me doy cuenta que todo es mentira, todo es un mito, se cambian las fechas como si nada fueran, y tienen la cara así de fachatada, así, pero sin vergüenza, no les importa, tienen ni vergüenza, y cambian, pues ya no fue en 1918, ahora empezó en 1914 y duró 5 años. Entonces, pueden querer una religión así, entonces se van, pues.
se tiene derecho de largarse sin que la Watchtower ordene a sus miembros, no le hablen más, no digan la palabra, no lo reciben en su casa porque es un vil aposta. Eso es violar los derechos humanos. Y si la Watchtower continúa con esto, pues sería muy bueno que se haga un reclamo de todos los judíos del mundo que han sido expulsados por querer cambiar de religión, que los están persiguiendo con el ostracismo, ordenando a la familia que no le hablen, que sus hijos no le hablen, que su esposa no le hable, que no los reciban en sus casas. Eso es persecución religiosa. Y eso contraviene los derechos humanos que la Watchtower tanto exige que se cumpla para cuando le afecta a ella. Se prende el artículo 18. Pero cuando los testigos de Jehová expulsados se prende de ese artículo 18 que dice que cada persona tiene derecho a cambiar de religión si le da la gana, la Watchtower se olvida de eso. Solamente toma de ese artículo lo que a ella le interesa, pero viola ese mismo artículo cuando persigue a los que quieren dejar su religión. Y eso es para meditar. Que sería una buena idea que todos los apóstatas del mundo hagan un reclamo a la Corte Europea o a la Corte Americana de Derechos Humanos de cómo la Watchtower vulnera los derechos fundamentales del individuo de cambiar de religión, catalogándolo y etiquetándolos de viles apóstatas, porque la Watchtower tiene apostofobia, es apostofóbica. No acepta que la gente piense diferente que el cuerpo gobernante, no acepta los pensamientos independientes, y eso es violar los derechos humanos que hemos leído bien claramente en la segunda atalaya que les he mostrado. Espero que este video pues demuestre a ustedes cómo la Watchtower no le conviene, qué bien acoge todas las resoluciones efectuadas, todas las aprobaciones efectuadas por la bestia salvaje, la ONU. ¿Cómo? ¡Ay sí, qué lindo, qué bien! Gracias, bestia salvaje, la ONU. Gracias. La Nación de Satanás ha ayudado a la Nación de Jehová para que no los persigan y les exige al mundo que les permita a Jehová ejercer la libertad religiosa. Qué bueno es Satanás el diálogo con los de Jehová. Satanás es muy buena gente, ¿no? Qué bueno, eso ha permitido que la Watchtower siga con su proselitismo y que nadie los persiga en el mundo, que tienen derecho a expresarse libremente en todo el mundo, y construir sus iglesias, usarles el reino, todo, y que no se los confisquen, y no los persigan tampoco metiéndolos presos, que es un derecho fundamental de los que va de ejercer su libertad religiosa. Sí, pero cuando quieren salirse de la Watchtower, ahí la Watchtower es la que los persigue, es la Watchtower. Esto es para meditar, que la religión es una basura de religión, que mucho predica y poco practica, y aquí la vemos peleteando con la bestia salvaje, pues, y ponderando a la bestia salvaje la ONU. Qué buena resolución de derechos humanos que nos ha servido mucho para defendernos en todo el mundo, sobre todo en México, en África, en Rusia, cuando nos han querido perseguir. ¡Qué bien está! Gracias, Satanás, por tu ayuda, por haber aprobado algo que nos defienda a nosotros. Ahora resulta que Satanás es el diablo de la ONU, la bestia salvaje, resulta ser aliada con la Nación de Jehová, pues. Nos está ayudando para que sigan predicando. ¡Qué bien! Satanás es buenísimo. Y eso para meditar, porque tenemos algo para pensar. Ahora sí los dejo. Gracias por escucharme, amigos. Será hasta la próxima y hasta pronto.